Bien, 8:26 del día 15 de septiembre del año 2023. Ayer, hace unas cuantas horas, eh, Gustavo Petro estuvo en una conferencia, eh, en un congreso, el cuarto Congreso Internacional contra el Tráfico de Fentanilo y otras sustancias. Vamos a escuchar unos apartes. Recomiendo pues que esto lo vean aquí en la web de la Presidencia de la República, pues con el título ahí que acabo de mostrar. Y vamos a ver cómo hilvana este señor, cómo este presidente de Colombia hilvana una serie de conceptos y lanza unas hipótesis que a más de uno perfectamente deberían de dejarlo pensando, ¿no? Vamos a darle caña aquí a ver. Los narcotraficantes no están allá. Los narcotraficantes están al principio en estas ciudades, después en otras fuera de este país. Viven como los más ricos del mundo. Los narcotraficantes no están en las zonas de combate ni de represión y controlan desde sus oficinas no solo el pequeño territorio donde sale la materia prima o la ruta de exportación o las lanchas que llegan o las organizaciones que reciben las mercancías, sino la política, el poder, la comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Es un narcotráfico con poder político. Es más poderoso que antes, aunque las series podrían reflejar que la persona que se buscaba en estos barrios era el Satán. Lo cierto es que palidecería esa persona ante los poderes que hoy tiene la mafia actual de la cocaína, que han integrado verticalmente el mercado. Sus rutas, si se dibujan en un mapa, coinciden con las 50 ciudades más violentas del mundo. Han construido la región más violenta del mundo. Ellos y la guerra contra ellos. Esas 50 ciudades tienen muchísimas mexicanas, muchísimas centroamericanas, varias estadounidenses, algunas brasileras, solo 2 o 3 salen de América, y Colombia va bajando, va saliendo, casi que ya no está en esas ciudades, ninguna de ellas. Su capital de la República no está ni en las 300. ¿Qué estará pasando? Y esta es mi hipótesis. El fentanilo al entrar en Estados Unidos cambió el mercado de la cocaína en Colombia, o lo está cambiando en proceso. La geografía que había descrito está en proceso de cambiar. Estados Unidos está, hipótesis a confirmar, dejando reemplazar, o no dejando, sino que está sucediendo un reemplazo de consumo de cocaína por consumos afiliados al fentanilo. Y eso cambia nuestra geografía desde el punto de vista de los narcóticos. Lo que era muy rentable estar en el mar Caribe cerca produciendo cocaína o del Pacífico, ahora no lo es tanto. Aparecen noticias que dicen que en las zonas de campesinos, de productores de hoja de coca, ligados a este tipo de geografía anterior, hay hambre, no hay compra de cosechas. Empieza a haber algo que no sucedía antes. Y en cambio empezamos a ver que en unas zonas que nada tienen que ver con el mercado de los Estados Unidos porque están al otro lado de la cordillera de los Andes, lejos del mar, se empieza a consolidar la mayor zona de producción de cocaína del mundo. Ya no es el Pacífico, ahora es el Putumayo. Puesto en un mapa es la selva amazónica, después de la cordillera de los Andes. Allí los vías de comunicación son los ríos, y los ríos van hacia el Amazonas, es decir, a Brasil. No es Estados Unidos, es Brasil. Pero Brasil está las ciudades del Brasil, el mercado,
está mucho más al sur, después de la selva amazónica, en el cono sur. Dicen los periodistas del Perú, algunos investigadores muy importantes del Perú, que acabo de leerles su análisis, que la organización mafiosa más grande del Brasil se ha desplazado hacia Leticia, Colombia, que es el punto de la triple frontera, nuestro extremo sur, puerto en el río Amazonas. El Comando Bermejo se llama, que en Perú, sobre esa misma zona, ya hay 50.000 hectáreas sembradas de hoja de coca y que nosotros ya tenemos en la frontera con el Ecuador, sobre el río Putumayo, la mayor zona de producción de hoja de coca y de cocaína de Colombia, y se están deprimiendo las zonas que estaban cerca al Caribe y las zonas que estaban cerca al Pacífico. Va cambiando nuestra geografía. Nuestra estrategia debería cambiar, por tanto, también. Pero esto va reflejando, si es cierto, si se corrobora en el tiempo, que Estados Unidos deja de ser importante y que Brasil se vuelve muchísimo más importante, sea como un mercado de la cocaína propio, o sea como el punto de traslado hacia África, a través de los conflictos africanos, ascendiendo hasta Europa. Hipótesis. ¿Qué significa esto? Que es probable que el mercado de la cocaína se debilite en el tiempo, en 10, 15 años. Si el fentanilo tiene la fuerza de reemplazar la cocaína, como lo vemos en Estados Unidos, también irrumpirá en Brasil y también irrumpirá en Europa. Nuestro problema colombiano es si irrumpirá en Colombia. Entonces miren esta paradoja. Colombia siempre vista como un país exportador, el mayor exportador de cocaína, ahora podría ser un país importador de fentanilo, porque no lo producimos nosotros. Nuestro aparato de inteligencia policial, represivo, nuestros perros, etcétera, están acostumbrados a ver cómo se sale, cómo se exporta la droga y cómo se intenta reprimir esa exportación, pero no tienen ni idea de cómo impedir una entrada. No se crearon para eso, nunca se pensó, nunca estuvo en nuestra cabeza que pudiéramos ser importadores. ¿Para qué importaríamos fentanilo? Para consolidar mercados de adicción. El fentanilo, en mi opinión, no sé cómo es en Estados Unidos, y ahora voy a terminar con otra hipótesis, no es atrayente por sí mismo. No creo que haya un joven ni en esta ciudad ni en ninguna de Colombia que diga es que voy a buscar fentanilo. Porque, y esta es la hipótesis final, porque el consumidor de sustancias en Colombia o en América Latina en general no consume solo. Mantiene una vieja tendencia antropológica, cultural, sea por el lado indígena, sea por el lado afro, sea sobre todo por el lado latino, el vino, que es la fiesta. Aquí hay una zona de fiesta, en Bogotá hay otra. En las grandes ciudades tenemos unas zonas, que aquí llamamos muy bien zonas rosas, que es donde se congrega más o menos la juventud y otros estratos de edad, para estar en Gustavo fiesta, Petro para es de bailar, una para lucidez conquistarse, para extraordinaria. gozar, para bailar. Allí es donde la droga entra, la de consumo interno en general. Allí es donde se vende la marihuana o la cocaína o el tusi, que es la última de moda. Ahí es donde combinarían el fentanilo sin que la gente sepa. Y esa combinación traería la captura de un mercado a través del alto poder adictivo del fentanilo, tal cual la ciencia lo ha descrito. Es decir, ese vendedor que, sabiendo que lleva fentanilo entre los menjurjes con lo que va a vender esa noche, sabe que va a matar unas personas.
Ya no es un vendedor clandestino, un jíbaro, un ilegal vendiendo drogas, es un asesino. ¿Será la capacidad de la fiesta capaz de brindarnos ante el fentanilo? No tenemos la experiencia. No lo sabemos cómo ocurre en México, no sabemos cómo ocurre en Brasil y realmente no tenemos datos de cómo está ocurriendo en Colombia. ¿Se convertirá el consumidor colombiano en el ser solitario que se mete en un hotel a consumir la sustancia hasta, con alta probabilidad, morir? ¿Por qué esa diferencia entonces entre lo que está pasando en Estados Unidos hasta ahora con lo que podría estar pasando en Colombia? ¿Por qué las cifras de muertos no están ascendiendo espectacularmente como ascendieron en Estados Unidos? ¿Por qué esos niveles de 100,000 muertos, que es una pandemia? Yo no sé, si yo fuera encargado allá político, yo estaría asustado. Es una pandemia, es un problema de salud pública que además tiene el ingrediente no de que es una gripa o una epidemia que pasa, sino que esta está matando, tiene una alta tasa de mortalidad. Y yo aquí diría, también hipótesis, no crean que esto pueda ser cierto completamente, hay que comprobarlo, que depende de la estructura de la sociedad, no depende de la estructura de la sustancia. Científicamente sabemos que la sustancia fentanilo pues es 50 veces más adictiva que la heroína, otro opiáceo, etcétera. Eso no lo puede decir la ciencia, pero porque la sociedad lo está consumiendo. Eso no nos lo dice la ciencia, o por lo menos la ciencia exacta. Esto nos lo dicen las ciencias humanas, antropológicas y la política. Si la sociedad de los Estados Unidos es más vulnerable al fentanilo que la sociedad colombiana, Ojo a esto. es porque las personas en la sociedad de los Estados Unidos están viviendo más solas. Se han roto más las líneas de afecto, se ha roto más la comunidad, o como decía en la reunión de Conferencia Latinoamericana de Drogas en Cali, el amor está desapareciendo. Y lo que nos protege a nosotros hasta ahora, hipótesis, es que aún son fuertes los lazos de afecto. Que el muchacho cuando sale a la calle tiene una sensación cultural y existencial diferente que si sale a la calle en el downtown de Miami, o peor de Washington, o de la Florida, o de un pueblo en la América interior. La sensación cultural es diferente porque ese muchacho o muchacha siente que la calle es su compañía. Y en cambio el otro muchacho o muchacha siente que la calle es su soledad. Y esta diferenciación que tiene que ver es con las estructuras sociales, no tiene que ver con la persona ni con la sustancia, está haciendo a Estados Unidos cada vez más vulnerable de una droga que mata, literalmente. Y lo pongo como hipótesis también, si la marihuana o cannabis y LSD eran las drogas de la rebeldía juvenil contra una guerra, y pasó, y si la cocaína era la droga que siguió, que era la droga de la competencia del ejecutivo de Wall Street, del que debe tener éxito si no se queda en el camino, que era la cultura propia de la sociedad neoliberal, y el neoliberalismo está muriendo, entonces nos ha aparecido una tercera droga que corresponde a una fase diferente de la historia humana. Esta, que ya no es propiamente neoliberal, tiene un signo, es el signo de la extinción de la humanidad, de la crisis climática, de todas las crisis juntas, de la enfermedad que acabamos de vivir como pandemia, que se sintetiza entonces en otra época de la sociedad norteamericana que es diferente a la neoliberal. Ya no es la droga del hombre del éxito y de la competencia, es la droga de la muerte. Y entramos entonces a un terreno
inédito, Genial, genial sobre este el man. cual yo diría lo siguiente, y es para Colombia también válido. Esta droga se puede mitigar, que sería la palabra a utilizar, mitigar el daño. Seguro que habrá científicos que descubren pues cómo hay una contra, cómo no se produce la muerte, cómo una sustancia puede impedir que la otra actúe, etcétera. Habrá una investigación, pero igual que apareció el fentanilo, van a aparecer otras sustancias similares. Ya está detectada, las sustancias de la muerte. Y en una guerra un poco científica en contra de esas sustancias, ¿no será policial? Muy difícilmente esto será policial, como antes era lo otro. Aquí en nuestras ciudades, y es una orden que voy a impartir, los sitios de fiesta colectiva deben tener puestos de salud pública con un instrumento que permita detectar el fentanilo. Ahí ustedes lo tienen. No sé cuánto valga ese tipo de instrumentos, pero los debemos comprar. Para que cualquier muchacho o muchacha que haya adquirido sustancias en la discoteca, en la zona, pueda tener con confianza la posibilidad de entregarle a un señor en un puesto, dígame si esto tiene fentanilo. Y él pueda con su aparato decir sí, no. Esto lo van a